nombre es Gael. Te voy a explicar lo que considero yo, cuál es lo más importante de mi parte, es a quién se le considera loco. Considero que lo más importante de aquí es de que no tenían algo para identificar a quién era loco. Pues agarraban a cualquier gente o metían a cualquier gente hacia el manicomio de la Castañeda, ni importándoles nada, prácticamente nada, como lo que escribí así. Además, hubo un aumento de pacientes muy grande porque dejaban entrar a toda la gente, la cual no tenía que pudieran demostrar que tuvieran un domicilio físico. Teniendo eso en cuenta, dejaron a una gigantesca cantidad de personas a sus puertas sin que tuvieran alguna enfermedad mental, y todas esas personas las cuales dejaron pasar se les consideraban locos. Después de algunos meses dándolos de alta, otra razón del aumento de pacientes fue el aumento de la población nacional, que pasó de 14 millones en 1920 a 35 millones en 1960. Prácticamente la población se duplicó. ¿Qué pasó? Es de que iba creciendo la población, y con eso iban aumentando la cantidad de gente, que personas sin casa, que personas con enfermedades, aunque no mentales, y otro tipo de enfermedades. Este manicomio, las personas encargadas de este manicomio prácticamente solo las agarraban y ya las traían al manicomio. O también a los ladrones, a ellos también se les mandaba allí el gobierno, por ellos mismos los mandaban a este manicomio también. Eso creo yo fue lo más importante de lo que se le consideraba loco, de que prácticamente a todo mundo que no tuviera una casa o que tuviera una mínima enfermedad se le consideraba. Muchas gracias por escuchar. Hola, mi nombre es María Fernanda y mi parte fue tratamientos generales en el manicomio de la Castañeda. A pesar de todos los documentos que se encuentran sobre el manicomio de la Castañeda y los tratos y la confusión dentro de estos fueron realmente escalofriantes, ya que a medida de que las autoridades empezaron a trasladar a más personas sin hogar, a personas sin recursos, y a pesar de que todo al principio fue necesario un documento que certificara que alguien estaría mentalmente enfermo para que se pudiera ser accesado, con el paso de los años eso ya no fue requerido, haciendo que esto del número de internos llegara desde los 3.300 personas hasta las 4.000 en en un solo lugar. Las autoridades de ahí decidieron empezar a remover las camas y permitir a los pacientes que durmieran en el suelo. La asistencia sanitaria comenzó a ser insuficiente, ya que para 3.000 enfermos alojados ahí se encargaba solamente una persona dentro de las 23 instalaciones. Es, a, pesar, a raíz de esto, la carencia de vigilancia empezó a ser más notoria y los métodos de castigos o de curas fueron causas de fallecimiento por torturas o problemas gástricos que se empezaron a generar después de los tratamientos que empezaron a ver dentro del manicomio. Buenas tardes. El día de hoy voy a hablar de las condiciones del instituto. Durante prolongados periodos, el nosocomio alcanzaba los 3.300 internos. Los encargados tomaron la decisión de quitar las camas para ahorrar espacio, y así los enfermos podían dormir en el piso. La duela, que alguna vez dio un toque elegante e inmueble, ahora yacía destruida por orines, sudores y mordeduras de ratas. O sea, antes llegó a ser uno de los manicomios más lujuriosos, y ahora los internos tenían que incluso dormir en el piso. En 1968 se desmanteló y no quedó piedra sobre piedra. Son algunas de las palabras que dijeron algunos de los autores, demostrando así cómo en la capital no se mostraba interés por atender a las pobres condiciones de este. Para la llegada del año 1960, el manicomio ya era poseedor de una terrible reputación, tanto así que varios periodistas llegaron a entrar encubiertos para ser testigos de sus condiciones y reportarlas en sus medios. Incluso en los periódicos venían los reportes de las terribles condiciones por las que pasaban los pacientes en este manicomio. Por esta razón, la sociedad asoció manicomio con atropellos, degeneración, hambre, enfermedades, etc. La gente veía el manicomio como un lugar de pobreza, un lugar de gente que estaba mal de la cabeza y vivía en condiciones tales como de alguien loco, como viviría con ratas, orines en el piso, nada de camas, etc. Hola, mi nombre es Zoe, soy del equipo 6. El tema que elegimos es el manicomio La Castañeda. A mí me tocó hablar sobre el fracaso
en diagnósticos. Y pues, como sabemos, el manicomio La Castañeda no fue, bueno, no es bueno, no fue una institución aclamada por sus buenos resultados, sus buenos procesos de tratamientos y diagnósticos, y pues por varios factores más que fue criticada. Pero pues en esto yo decidí hablar sobre, bueno, centrarme en la ignorancia de la época que influía en los fracasos de diagnóstico. Considero que la ignorancia de la época influía bastante porque pues el tratamiento para las enfermedades mentales eran muy diferentes a las actuales y por ende el diagnóstico también era muy diferente al actual. También como menciona en el protocolo de admisión y pacientes, pues muchas personas fueron internadas por ser personas que no cabían en los estándares sociales de esa época o personas que eran consideradas problemáticas. Eh, También otra cosa que iba mal era que recibían personas por caridad pública, que eran como mendigos o así. Y pues los psiquiatras como que se veían obligados a dividir a los pacientes en categorías de personas que no necesitan diagnóstico, personas que necesitan tratamiento, personas que no se sabe, o sea, como que ya están en recuperación, pero no se van, etcétera. Entonces, yo considero que esto afecta en los procesos de diagnóstico porque pues están recibiendo gente que ni siquiera necesita un diagnóstico, pues obviamente va a haber un fracaso en el diagnóstico, en, o sea, el paciente nunca va a salir como si ya hubiera completado un tratamiento bien, porque para empezar no recibió ningún diagnóstico, porque ni siquiera lo necesitaba. Entonces, pues yo creo que los fracasos en diagnósticos de esos pacientes, pues en sí no eran tanto fracasos, sino era que realmente esos pacientes no necesitaban diagnóstico, entonces, pues no era de fracaso, era como que no, simplemente no cumplía su función, la institución. Y luego, para los pacientes que sí recibían tratamiento, pues otro factor que no incluí en el documento fue el personal, porque yo consideré que ya era mucha información, pero otro factor es el personal y pues su falta de experiencia de bases académicas o etcétera, pues que era personal inadecuado y pues al final esto influía en los diagnósticos que les daban y en los tratamientos, ¿no? Y pues en el trato, pero pues eso ya es otro tema. Y luego, ya para finalizar, pues yo elegí incluir esta cita que la saqué del documento de la valoración del fracaso de diagnósticos del manicomio La Castañeda, que fue escrito por Sacristán en 2001, y pues la citaba así. El constante incremento de los internos, que pasó de unos cientos a principios del siglo XIX a miles al iniciar la siguiente centuria, desvaneció la creencia en las virtudes curativas de este tipo de establecimiento ante la evidencia de que los manicomios se habían convertido en casas de depósito para enfermos considerados incurables, donde las funciones terapéuticas habían sido rebasadas por las meramente custodiales. Hola, mi nombre es Débora y yo les voy a hablar un poco más acerca de lo que era el funcionamiento o la corrupción que había dentro del manejo de esta institución, Manicomio La Castañeda. Pues mi título es Sobornos a la Directiva. Podemos empezar hablando desde que en el año en que se fundó el manicomio ya había dinero de por medio, pero no para poder mejorar y como presupuesto del manicomio, sino como una forma de mantener gente que realmente no les convenía que estuviera afuera, ¿verdad? O que estuviera suelta, por así decirlo. Todo podemos empezar, o sea, con esta historia la podemos empezar con Porfirio Díaz Ortega, quien era el hijo del presidente Porfirio Díaz, del emblemático Porfirio Díaz, quien fue el que mandó a construir el manicomio La Castañeda, como, pues como ya lo han dicho mis compañeros, como una manera de representar la vida europea y mantenerse a la altura de tales países, ¿verdad? Desde 1910 se han registrado mediante recursos orales el encuentro de individuos de cabecera en familias nobles, también los de la presidencia, con los directivos del manicomio para concordar algunos sobornos y pagos con el fin de mantener en el interior
a aquellos familiares que se les consideraba un peligro, no por alguna enfermedad mental o algo relacionado con la salud mental, sino que representaba un riesgo para los futuros planes de cualquier familia adinerada o incluso podía ser de clase media alta, en donde la gente pagaba por meter a sus familiares, aun si no tenían ningún tipo de enfermedad mental, para meterlos al manicomio. Y sí, la directiva o la junta directiva de este lugar realmente aceptaba a tales personas, aun y cuando el espacio que estaban agarrando era para verdaderos pacientes que necesitaban ayuda. Y bueno, obviamente estamos hablando de dudosos diagnósticos, pero ese es otro tema, ¿verdad? Toda la culpa se le atribuye, como ya dije, a Porfirio Díaz Ortega, quien fue el encargado de dirigir el proyecto de su padre cuando éste no podía o no tenía oportunidad de manejarlo por su cuenta. Entre 1919 y 1958, los directores del Manicomio General de la Castañeda culparon a las familias sobre la sobrepoblación del establecimiento. Hay que aclarar que esto fue culpa de los mismos ejecutivos y los mismos directores, ya que ellos eran los que aceptaban a tales personas que realmente no tenían una enfermedad mental. Podemos hablar también sobre las supersticiones que tenía la gente acerca de la gente loca. Entonces también este era un gran factor para que una persona pudiera estar dentro del manicomio, ya fuera por supersticiones o simplemente por intereses familiares que esa persona podía interrumpir. ¿Ok? Estas personas alegaron que los egresados o no tenían parientes o se negaban a recibir sus adeudos. Esto significaba que debían dinero a estas familias y tenían problemas para recibir el dinero que necesitaban para seguir manteniendo a sus familiares adentro. Obviamente muchos lograban escaparse y ya no los volvía a saber. Sin embargo, los sobornos siguieron hasta que el Manicomio de la Castañeda fue derrumbado. Esto, pues, uno de los casos más conocidos que se sabe del Manicomio de la Castañeda, podemos destacar que la historia de estas hermanas fue porque, bueno, pues en esa época las mujeres no podían tener sueños de poder emprender, de ser independientes, de no casarse y no tener hijos. Obviamente también esto significaba locura para esa gente. Estas hermanas fueron metidas al manicomio al mismo tiempo porque la familia, como era de clase alta, decidió meterlas al manicomio mediante sobornos y pagos de una gran cantidad de dinero en esos años, ¿verdad? Esto pues entra muy bien en el tema y bueno, espero que sea suficiente. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Fuentes Morales, soy del equipo número 6 y nosotros elegimos el tema de El Manicomio de la Castañeda. Este lugar fue pues un manicomio el cual originalmente estaba planeado pues para ayudar a mucha gente, a toda la gente que tenía pues ciertas discapacidades mentales, pero pues por varias toma de malas decisiones, por cambio de presidencia y por muchos motivos más, pues este terminó siendo un lugar en el cual dañó a mucha gente. Y pues yo me voy a centrar un poquito en eso, que es la distinción y la clase de tratos. Es primero la clasificación. Esto está un poquito difícil de determinar porque pues este manicomio duró 58 años en funcionamiento y pues durante todo ese tiempo hubieron muchos cambios. Pero pues en principio lo original es que el manicomio está dividido en 23 pabellones, en los cuales algunos hay epilépticos, en otros ninfómanos, en otros prostitutas y junto a ellos los sifílicos. Pero ya después, o sea, eso fue al principio, pero ya después empezaron ya a meter a gente sin hogar, o sea, gente que no tenía nada que hacer ahí, gente que simplemente iba a pasar el rato ahí, o el lugar, o cosas así. O sea, metían a muchísima gente y se hizo un caos completamente, llegando hasta 3,000 personas, muchísima gente. Y pues se perdió un control. Y pues hablando de los malos tratos, pues al principio hubo abuso de poder, donde a los pacientes les aplican electroshocks, baños de agua helada. Y pues tiempo después, como ya había muchísima gente, dijeron ya vamos a quitar las camas y ya a los pacientes los empezaron a hacer dormir en el suelo, sin camas ni nada, porque pues una cama ocupa su espacio y si no hay camas ya no ocupan espacio.
Pero ya tiempo después, pues ya empezaron a tener falta en medicamentos y en atención médica, que pues sin falta de medicamentos, pues no los pueden tratar y no pueden curar a gente, ya no lo están ayudando, todo lo contrario, ya solo lo están perjudicando aún más o incluso haciendo que sufran aún más de lo que ya están sufriendo. Y pues también había mucha falta de atención médica, llegando al punto donde había una sola persona para atender a 3,000 pacientes, de los cuales no todos deberían de estar ahí, pero aún así, por temas de logística que tenían ahí dentro, había más de 3,000 pacientes y mucha gente la pasó muy mal. Muchas gracias. Mi nombre es Frida, soy del grupo 213 y mi equipo habla en su investigación acerca del manicomio de la Castañeda. Yo específicamente voy a hablar sobre algunas experiencias, cómo la pasaba gente aquí, las cosas que veía, las personas que trabajaban en este lugar. Y bueno, en este hospital psiquiátrico, si lo podemos llamar así, ya que era un lugar poco profesional donde se practicaban tratamientos poco éticos y que no resultaban en nada hacia los pacientes. Uno de los casos más fuertes sobre los cuales investigué fue explicado por las personas que trabajaban en este mismo lugar, que afirmaban que algunos internos solían amarrar platos con cuerdas y aventarlos hacia la calle para que así las personas que fueran pasando por este lugar les dieran comida y, bueno, cosas que necesitaran. Porque claramente en este lugar las condiciones eran deplorables, puede que ni siquiera les dieran de comer lo suficiente, lo que necesitaran, y pues sí, se trataban muy mal a las personas de aquí y los tratamientos eran demasiado difíciles, ya que era por medio de electroshock y las personas aquí que iban a este lugar claramente sufrían demasiado. En muchos casos, las mujeres eran llevadas a este lugar por supuestos casos de histeria, aunque claramente sabemos que la histeria no es una enfermedad mental y no se considera como tal, aunque antes se solía hacer. A las mujeres se les llevaba a este lugar por ya sea familiares, esposos, incluso hubo hijos que las llevaron porque afirmaban que no la soportaban más, que era un claro caso de histeria, aunque bueno, esta no es una verdadera enfermedad mental. Entonces eran llevadas a este lugar contra su voluntad y eran tratadas en tratamientos muy horribles, la verdad, y pues sí, las hacían sufrir. Y bueno, eso es todo por mi parte. Gracias. En conclusión, podemos decir que la Castañeda era un sitio al cual se podía ingresar fácilmente para casi cualquier persona en sus instalaciones. Se podía decir que después de unos años de su apertura había una sobrepoblación. Otra cosa de la que se puede hablar es que el personal que trabajaba en las instalaciones no trataba bien a las personas que estaban internadas ahí. Esta combinación de factores resultó en un lugar en el que solo una persona se encargaba de los 23 pabellones que tenía el sitio durante los fines de semana. Se llevaban a cabo torturas, violaciones y otras cosas indescriptibles por parte de los internados, e incluso el gobierno llegó a enviar a ese lugar a criminales peligrosos que habían capturado. En resumidas cuentas, si llegabas a entrar ahí, lo más probable es que no salieras vivo.